entonces vamos a empezar entonces con la tercera videoconferencia. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a continuar con el temario anterior en cuanto a resultados, discusión, conclusión, la estructura de resumen y título, y algunos consejos, al igual que la anterior sección, para evitar principales errores al momento de editar y escribir artículos. Bueno, la estructura de la sección resultados. Esta consiste básicamente en responder nuestra pregunta de investigación. Mostrar cuáles fueron nuestros hallazgos. Acá nos debemos centrar principalmente en dar una limitación objetiva de los datos sin presentar ninguna interpretación propia de nosotros como autores o juicio valórico. Por tanto, todas las opiniones que nosotros tengamos como autores del escrito las tenemos que reservar y solo limitarnos a exponer los datos numéricos en caso que sea un estudio cuantitativo, y en el caso que sea un estudio cualitativo, resultados basados en evidencia. Los resultados deben ser escritos en tiempo verbal pasado. Y esta sección puede redactarse en forma individual o combinada. Esto quiere decir que, dependiendo de la revista, algunas secciones de resultados pueden estar combinadas con la discusión o cada una en un encabezado distinto, dependiendo de cada revista. Bueno, siguiendo esta lógica, los resultados deben seguir el mismo orden cronológico de los encabezados anteriores en cuanto a introducción y metodología. Esta debe tener un inicio desde lo general hasta lo particular, abordando siempre ideas en forma clara y específica. En los resultados siempre se va a recomendar utilizar y darle prioridad a las tablas o figuras gráficas en lugar de al texto escrito. ¿Por qué? Porque esto te hace mucho más amigable la lectura visual a quien le interesa el artículo, ya que tanto texto te hace un artículo un poco fome y latoso a veces para leerlo. Por tanto, en el caso de que uno utilice gráficas, tablas o otro material audiovisual, estas tienen que cumplir la primicia de que se tiene que autoexplicar. Esto significa que yo, sin mayores conocimientos, solo con mirar la figura o tabla, puedo entender de qué se tratan. En forma adicional, estas tablas siempre deben ir acompañadas de una pequeña reseña para entenderlas, en cuanto a una breve explicación de las variables, nomenclatura a pie de página y otras explicaciones que sean necesarias para que estas sean autoexplicativas. Y siempre deben citarse en caso de que sean adaptaciones de figuras de trabajos previos. Esto es para el caso de las revisiones sistemáticas generalmente. Uno, cuando genera síntesis de información, muchas veces sintetiza información de otros trabajos. Entonces uno tiene que darle la autoría de referencia de dónde sacó el trabajo. Para el caso de que sean tablas de elaboración propia, solo basta con colocar que son de elaboración de los propios autores. Acá hay unos par de ejemplos de la sección resultados. Como pueden ver, se puede abordar principalmente de dos formas. La primera, en una forma verbal, mediante exposición numérica de todas las variables y una pequeña explicación. Generalmente estas explicaciones se hacen en función de estadísticos descriptivos, como pueden ser el porcentaje, la media, promedio, etc. En donde uno va a dar un resumen de todos los datos, por ejemplo acá en forma de porcentual. Y la segunda forma habitual de presentar los resultados es con tablas. Como les mencioné, las tablas tienen que ir siempre acompañadas de una pequeña descripción verbal en un par de líneas, donde uno presenta la tabla,
las variables que va a analizar y abajo coloca la nomenclatura necesaria para que se autoexpliquen. Por ejemplo, en esta figura que dice abajo, n significa número muestral, x es media, d es desviación estándar, m es mediana y r y q rango intercuartil. Son las explicaciones de todos los estadísticos para yo tener una comprensión autoexplicativa. Del mismo modo, entre paréntesis, se colocan las unidades de medida. Por ejemplo, la edad en años, la masa corporal en kilos, la talla sentado y parado en centímetros, el índice de masa corporal en kilos por metro cuadrado, sumatoria de pliegues en milímetros. Esto aplica para todas las variables que uno va a utilizar. Siempre tienen que ser acompañadas con la respectiva unidad métrica o de medida. Luego de los resultados, siguiendo esta lógica, viene el encabezado denominado discusión. Este cumple el objetivo de tratar de dar una posible respuesta a la pregunta de investigación, abordando todas las variables que yo presenté tanto en la metodología como en los resultados. La idea de una discusión es que yo trate de dejar todas estas variables explicadas y traten de quedar las menos interrogantes posibles en cuanto a mi estudio. La discusión siempre se puede elaborar en verbo presente. Esta también se caracteriza por ser una descripción desde la teoría en cuanto a la evidencia respecto a mi tema de investigación. Es muy importante que todas mis interpretaciones puntuales como autores yo las acompañe de citas bibliográficas que respalden mi planteamiento, tanto a favor o en contra. Esto quiere decir que si yo emito una opinión en la discusión, tengo que citar al menos una fuente bibliográfica que me respalde mi punto de vista o me lo contradiga para generar un debate. En este sentido, la discusión va a sintetizar toda esta información en una reflexión crítica, en lo cual mi interpretación como autor tiene que abordar todas las variables que yo analicé en mi estudio, además de mencionar todos los posibles factores que puedan haber modificado mi estudio. Esto quiere decir tanto las limitaciones como las fortalezas de mi trabajo. Esto es muy importante, ya que todas las discusiones tienen que, aunque mi estudio sea muy bueno, tratar de tener un punto crítico y tratar de yo como autor tener una autocrítica y buscar mis limitaciones. Por el contrario, también tengo como autor que tener la capacidad de lograr potenciar los puntos fuertes de investigación y además de sugerir, en el caso de que sea necesario, futuras líneas de investigación si es que quedaron puntos que no logré abordar en la discusión. Algunas estrategias para elaborar una buena discusión consisten en dar énfasis a los hallazgos importantes, dar énfasis a los resultados y la importancia de estos, como les mencioné anteriormente, comparar mis puntos de vista con los planteamientos de otros autores, tanto si es que están a favor o en contra de lo que yo estoy planteando, y en base a todos estos puntos, yo generar un pequeño racionamiento crítico de los resultados que yo encontré en mi propia investigación. También otro aspecto muy importante para las discusiones es fomentar la importancia de estos resultados. Esto generalmente se ocupa mucho en ciencias de la salud, de lo que se llama importancia clínica o práctica clínica, en la cual yo tengo que darle un enfoque terapéutico en estos casos a los resultados que yo encontré, para que así el lector tenga una idea de que para qué sirve mi investigación en sí o en qué puede utilizar lo que yo estoy reportando que encontré. Del mismo modo, las limitaciones de investigación siempre deben ser abordadas. Aunque mi investigación sea muy buena, tengo que siempre tratar de encontrarle algún defecto para generar debate y posibles nuevas investigaciones que logren salir desde base desde la mía propia.
En este sentido, las limitaciones, como bien les mencioné anteriormente, me van a dar inicio a lo que se llama propuestas de investigación o nueva línea de investigación, en la que yo voy a tratar de sugerir, realizar nuevos trabajos en función de todos los contenidos que yo no logré explicar en mi discusión y en mi trabajo en sí, para finalmente dar paso a lo que se llaman las conclusiones de mi trabajo. Acá una mirada de la discusión en base a los hallazgos importantes. La discusión puede ser abordada principalmente desde los hallazgos importantes en perspectiva de la parte estadística. Por ejemplo, en la primera infografía nos dice: los hallazgos son estadísticamente significativos, los 5 componentes de la masa corporal muscular. Te dan los valores estadísticos en cuanto al valor P de todas las variables que tú analizaste, y luego te da una pequeña explicación de a qué se deben estas variables. Por ejemplo, acá te dice: además, el marcado componente mesomórfico, o sea, el valor P, puede explicarse debido a que el gasto energético asociado al nivel de entrenamiento puede determinar la composición corporal. Como ven, da una pequeña explicación de los resultados que yo estoy reportando. Y esta explicación, como bien les mencioné, siempre va acompañada de una referencia bibliográfica que respalde o contradiga mi punto de vista. Del mismo modo, otro abordaje típico para comenzar una discusión es en base a mi objetivo de estudio, en la cual yo presento el mismo objetivo de estudio que coloqué en la discusión y en base a eso genero un debate. Por ejemplo, acá me dice: el objetivo del presente estudio fue determinar el grado de adherencia a la DM y su relación con la práctica de actividad física en estudiantes universitarios en ciencias de la salud durante los meses de junio-julio de 2020. Termina la idea con el objetivo y luego me hace la discusión en sí. Nuestros resultados indicaron que más de la mitad de la muestra evaluada presenta una adherencia buena al ADM, sin diferencia en función del sexo. De igual modo, se observó un bajo consumo de frutas sin diferencia de sexo, así como un elevado consumo de carne roja o procesada y de mantequillas o natas con diferencias significativas entre ambos sexos. Como ven en este abordaje, primero coloca el objetivo y luego plantea los resultados que encontró, para finalmente terminar con una pequeña referencia que me va a dar pie a la discusión. En este caso luego te dice: también se encontró un alto consumo de bebidas carbonadas y consumo de vinos, legumbres y aceites, más frecuentes en hombres. Y como termina acá contradiciéndome, presentándome que los hombres tienen un mayor, en este caso, consumo de vino y otras cosas, eso me va a dar paso o me va a abrir el debate para el siguiente párrafo en el cual yo puedo argumentar esta cita que estoy haciendo. Estas son las dos principales formas de cómo se comienza una discusión. En esta línea, siguiendo con la importancia de los resultados en el abordaje de la discusión, otros ejemplos. Acá, por ejemplo, la primera infografía me dice: se han encontrado que las prácticas maternas de alimentos que influyen en el peso y la ingesta de nutrición de los hijos. Como ven, acá hace una afirmación y siempre la acompaña de una referencia que la respalda. Y luego da el punto de vista del autor. Por ejemplo, acá me dice: por lo que evaluarla es importante para determinar su contribución al exceso de peso infantil, así como para el diseño de intervenciones dirigidas a promover la práctica saludable de alimentos. La segunda infografía, también desde un abordaje desde los resultados. Esto nos dice: finalmente, los resultados obtenidos, si bien no son generalizables, entregan indicios que pueden orientar tanto a las autoridades sanitarias como académicas, relevando el impacto a nivel de salud mental de la pandemia en un grupo de representantes alrededor del 5% de la población de nuestro país. Acá te hace un abordaje desde el resultado para luego generar una temática de discusión en función del tema. Otros ejemplos de abordaje de discusión es en cuanto a la comparación con los hallazgos de otros autores. Acá, como bien les mencioné anteriormente, es importante dar mi punto de vista y contrarrestarlo con la opinión de otros autores. Por ejemplo, la primera infografía me dice:
Por otra parte, la asociación entre adherencia al ADM y numerosos comportamientos saludables se han puesto de manifiesto en una reciente revisión sistemática con metaanálisis en niños y adolescentes. Me cita la fuente bibliográfica en este caso del metaanálisis y luego me da la opinión mía como autor. Por ello, parecen fundamentales los programas de intervención sobre hábitos alimenticios a edades tempranas, puesto que ella podría proporcionar que los futuros estudiantes universitarios sigan un estilo de vida más saludable. Como ven en este primer ejemplo, el autor cita un autor que le daba un planteamiento para luego hacer un debate en base al planteamiento de otros autores. El segundo ejemplo, ¿qué me dice? La evidencia actual basada en revisiones sistemáticas de estudios clínicos aleatorizados han establecido que el suplemento de calcio podría ser superior que al placebo en la reducción de grasa corporal, representando una diferencia media, y al parecer no presentaría eventos adversos. Por tal motivo, se podría recomendar un complemento a un tratamiento y no como una intervención de primera línea. Como ven, siguiendo la misma lógica, acá presenta los resultados inicialmente para luego dar una opinión personal como autor. Y el tercer ejemplo nos dice, en cuanto al somatotipo, los hallazgos de este y otros estudios plantean que el desarrollo de tejidos adiposos representan una desventaja para el rendimiento óptimo deportivo, puesto que un bajo componente mesomórfico supone una facilidad para aumentar el desarrollo del tejido adiposo por causa de la dieta energética elevada, a modo de compensar la falta de desarrollo muscular en levantadores con un nivel de entrenamiento normal o bajo. Y determina esta referencia con la cita de otros autores. Como ven, el orden puede variar, pero siempre es la misma lógica. Por ejemplo, en el primer caso que leí, parte con las referencias de otro autor. Y luego el autor da su propio punto de vista. Por el contrario, en el último ejemplo, es todo lo contrario. Yo como autor doy mi perspectiva y luego la fundamento en base a los puntos de vista de otros autores. Acá unos ejemplos de un abordaje de discusión desde razonamiento crítico. Acá nos dice, por otro lado, a pesar de la muestra analizada estuvo formada por estudiantes de ciencias de la salud y por ende ello podría ser indicativo de unos mayores conocimientos sobre los beneficios de seguir un estilo de vida saludable. Luego me da el razonamiento crítico. Cabe destacar los resultados en un estudio que no encontró diferencias significativas en cuanto a hábitos alimenticios y estilos de vida entre estudiantes universitarios de nutrición y otras titulaciones. Este último, acá, a pesar de que los alumnos de nutrición humana y dietética tenían mejores conocimientos de nutrición, sugiriendo por tantos dichos los resultados que mayor conocimiento de nutrición no conlleva necesariamente cambios hacia una dieta y estilo de vida más saludables. Como ven en este ejemplo, plantea una problemática y luego, aparte de esta misma problemática, me genera un punto de vista crítico. Este siempre sustentado, como les mencioné anteriormente, con una referencia que me apoye o me genere debate en cuanto a mi postura. Y el segundo ejemplo nos dice, cabe destacar que los estudios realizados en Malasia, Irán, Jordania, se obtuvo una versión de instrumentos comparables a la que así presenta. Sin embargo, los otros estudios de validación derivaron en diferentes factores de escala original. La anterior señala que el SIPA muestra una gran variabilidad, lo cual podría deberse a que se ha utilizado en diferentes grupos de edad y a las diferencias metodológicas. Por ejemplo, la mayoría de los casos no se realizó una adaptación transcultural completa, que implica la traducción y retraducción de instrumentos al idioma de destino. Como ven acá también, siguiendo la misma lógica, presenta una problemática y luego el autor presenta un razonamiento crítico propio para generar debate. Esta es otra forma de generar discusión en el encabezado propiamente tal. Ahora, una forma también de generar discusión, como les mencioné, para esto generalmente para los estudios en ciencias de la salud, es en base a la importancia clínica, en la cual se da énfasis al para qué sirven mis resultados en sí. Por ejemplo, acá la primera infografía nos dice,
Los hallazgos expuestos hacen hincapié en la necesidad de que futuras investigaciones logren establecer todos los factores que puedan influenciar el balance autonómico, puesto que este conocimiento no está claro aún. Cito una referencia para respaldar, como ven, el punto de vista que estoy generando. Y la segunda infografía me dice, al comparar el suplemento de calcio comparado con placebo, la reducción de grasa corporal presentó una desviación media, me da el valor, y luego me dice, siendo no estadísticamente significativo, según los niveles de evidencia del grupo de trabajo Gray. El resultado de interés fue catalogado como baja evidencia. Esto quiere decir que es muy probable que investigaciones adicionales tengan un impacto importante en la confianza de la estimación del efecto y es probable que cambie. Y luego me da la importancia clínica. Creemos que estos resultados expuestos en nuestro overview no deberían ser fundamento para que los clínicos basen sus decisiones en la aplicación o la no utilización de este suplemento en personas con obesidad. Como ven en estos dos ejemplos, uno plantea la mirada desde los resultados de investigación y el otro en base a la evidencia en cuanto a calidad del grupo GRADE, y luego la genera una importancia o énfasis en la parte clínica. En este caso, el primero hacía énfasis en el balance autonómico, mientras que el segundo en base a la suplementación de calcio y cómo esta podría servir para la obesidad. Luego, las discusiones generalmente en el último párrafo generan lo que se llaman limitaciones de estudio o de investigación, en la que, como yo les mencioné anteriormente, acá yo como autor debo intentar siempre criticar mi propio estudio, para así, primero, generar debate para futuras investigaciones y segundo, tratar de disminuir la incidencia desde que otro autor me genere una carta editor o algo tratando de criticar mi trabajo por algún dato o circunstancia que yo no declaré o omití. Esto último es bien importante, ya que a veces las cartas editor eh, son un indicador de calidad de un trabajo, ya que un trabajo a veces con muchas cartas editor a favor o en contra puede jugarle en contra a la reputación del autor y a la calidad de este como investigador. Por tanto, esta parte es muy recomendable que siempre la traten de considerar y generar, aunque sean un par de líneas, tratar de criticar siempre su investigación en sí. Por ejemplo, acá en esta infografía, ¿qué me dice? Esta investigación se encuentra limitada por la heterogeneidad del tamaño muestral, además de la baja potencia estadística que aumentó la probabilidad de presentar un error tipo 2 en 4 de las 13 variables analizadas. No obstante, a pesar de estas limitaciones, la significancia estadística obtenida y el gran tamaño efecto de las 9 variables restantes refleja las diferencias observadas en la composición corporal de la muestra estudiada. Como ven, en este pequeño ejemplo mezcla tanto las limitaciones del estudio como las fortalezas del mismo. Acá, la otra infografía nos dice, por otro lado, una limitante del presente estudio es que los datos solo pueden generalizarse a poblaciones con características similares a las de los participantes de este estudio. Se recomienda realizar estudios en otros grupos de madre y padres residentes en otras regiones del país o en comunidades rurales. Siguiendo la misma dinámica del ejemplo anterior, me presenta las limitaciones de mi propio estudio, además de una sugerencia para futuras investigaciones. Y luego, como les mencioné, siguiendo esta misma dinámica, presentan junto a las limitaciones o debilidades de estudio una propuesta o fortaleza para generar nuevas líneas de investigación. En este caso, el primer ejemplo nos dice, en este contexto, las intervenciones actuales proponen centrarse en disminuir la masa grasa, aumentar el tejido magro en ambos sexos con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo, disminuyendo las diferencias antropométricas. Sin embargo, la escasez de investigaciones en población chilena no permiten establecer un perfil morfológico, ni estrategias específicas orientadas a optimizar los niveles de fuerza y hipertrofia relacionados al rendimiento deportivo de levantadores de pesas. El segundo ejemplo nos muestra los diferentes países como Chile, cuya disponibilidad de alimentos ricos en vitamina B son escasos,
deben procurar suministrar alimentos para combatir la inseguridad alimentaria y la alta prevalencia de estados deficitarios relacionados con la incidencia del COVID-19. Por tanto, países cuyas medidas sanitarias impiden a la población disponer de una alimentación que permita obtener o mantener niveles suficientes, se sugiere realizar una suplementación de entre 400 a 2.000 unidades internacionales día de vitamina D. No obstante, estas asociaciones son controversiales, por lo que se requieren más estudios clínicos aleatorizados para tomar decisiones clínicas. Como ven en ambos ejemplos, se propone realizar siempre nuevos trabajos. En el caso del último, estudios de tipo original correspondientes a diseños aleatorizados. Estos niveles de evidencia son los más potentes para artículos originales, ya que son los que tienen menor nivel de sesgo. Por tanto, si ustedes van a proponer realizar más trabajos, en caso de que sean diseños originales, siempre traten de proponer esos diseños. Del mismo modo, si tu trabajo consiste en una revisión, también siempre traten de proponer, en el caso de que sean nuevos trabajos, que estos incluyan lo que se llama revisiones sistemáticas con metaanálisis, que como lo vimos en la clase anterior, entre los 3 tipos de revisiones sistemáticas son las de mayor peso para decisión clínica. Y luego de la discusión viene lo que se llama conclusiones. En este apartado, como mencioné anteriormente, ustedes tienen que resumir toda su investigación en forma lo más acotada posible, sin repetir información y tratando de contestar tanto el planteamiento de su título, su objetivo o pregunta de investigación y los resultados y la discusión que ustedes generaron a partir de esta. La idea de la conclusión es que sea lo más breve posible, ya que tienen que concluir el trabajo. Y si ustedes hacen una conclusión demasiado extensa, no van a perder el foco de investigación de su propio trabajo y también va a ser latero para el lector leer este trabajo, ya que generalmente, como les mencioné en la primera clase, cuando las revistas indexan trabajos, y si un trabajo está muy bien indexado, los lectores siempre van a leer primero el título, luego resumen o abstract, y en el caso de que les interese, para ahorrar tiempo, se van directamente a las conclusiones. Por tanto, si una conclusión es buena, va a ser una muy buena forma de entrada de que un lector lea tu trabajo. Ahora, si una conclusión es deficiente o muy larga, no le va a dar mayor interés a un lector potencial para que se dé el tiempo de mirar tu trabajo. Y esto en investigación es clave, ya que mientras menos lean tu trabajo, menos métricas vas a tener tú como autor. Y por tanto, tu calidad investigativa puede ser puesta en duda dependiendo de la institución en la que trabajes o lo que tú requieras como autor. Ahora unos ejemplos. Veamos la segunda infografía. En conclusión, este estudio sugiere que la muestra de estudiantes universitarios en ciencias de la salud de Castilla-La Mancha presenta una aceptable adherencia a la dieta mediterránea y unos niveles de actividad física insuficientes. Nuestros resultados ponen de manifiesto la necesidad de promover un estilo de vida saludable entre los estudiantes universitarios mediante programas de intervención específicos. Como ven en este ejemplo, fue súper acotado. En este caso, se va directo a lo que fue el objetivo de estudio del trabajo. En este caso, analizar los estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha. Luego responde los resultados en base a las variables que analizó, en este caso adherencia, dieta mediterránea y niveles de actividad física. Para finalizar la propuesta con una síntesis de la discusión. En este caso colocó, nuestros resultados ponen de manifiesto la necesidad de promover un estilo de vida saludable entre estudiantes universitarios. Como ven, en 7 líneas aproximadamente resume todo su trabajo. Por el contrario, este segundo ejemplo no es una conclusión muy buena, ya que la extensión a simple vista es prácticamente el doble. Pero inicia de la misma forma. Enuncia, en conclusión, los modelos
con 21 de 16 ítems presentan una consistencia interna alta. La estructura factorial de 4 factores de modelo ajustado ha mostrado indicadores de ajuste, de fiabilidad y validez adecuados, lo que demuestra que se trata de una herramienta viable y adecuada para medir la EA, en relación a la conducta de alimentación en los adolescentes. A opinión personal, yo habría generado una discusión hasta este punto aparte, ya que ya lo que el autor colocó a continuación viene haciendo más una opinión personal y que se empieza a desviar del objetivo de estudio. En este caso le coloca una recomendación que, si bien es buena, es redundante, ya que al comienzo, al presentar los niveles de evidencia, un lector ya puede inferir que con esos niveles de evidencia o modelos de ajuste, los resultados ya son óptimos. Entonces, una discusión, en este caso tan extensa, cae en redundancia y deja de ser tan óptima y buena para los lectores, ya que, como les mencioné anteriormente, el lector lo que busca cuando lee la conclusión es ahorrarse el tiempo de leer todo el trabajo para ver si el estudio le interesa o no para su objetivo personal. En este sentido, la estructura de la conclusión, como bien les mencioné, debe dar principalmente un enfoque en no repetir textualmente los resultados de la discusión, ni tampoco agregar nuevos datos. Esto es muy importante. Ustedes no pueden agregar nuevos datos. ¿Por qué? Porque si ustedes agregan nuevos datos, se entiende que están omitiendo información. Por tanto, todos los datos que ustedes no logren abordar en el trabajo en sí, lo tienen que agregar en el encabezado de propuestas metodológicas de la misma discusión, donde ustedes, como les mencioné, primero van a generar una crítica sobre sus limitaciones y luego generar propuestas. Pero en la discusión, o sea, en la conclusión en sí, no me van a generar variables que no abordaron anteriormente, por ningún caso. Del mismo modo, como les mencioné, las conclusiones tienen que ser cortas y precisas, a lo más 1 o 2 párrafos. Y estos tienen que abordar, como bien les dije, el título, la hipótesis, el objetivo, los resultados de investigación. Y todos estos tienen que estar enlazados en una pequeña descripción en sí, en la cual cada uno tributa a lo anterior. Por ejemplo, si yo leo un título y leo mis resultados y conclusión, todos deberían enfocarse a lo mismo. Del mismo modo, es importante mencionar que depende del formato de la revista científica, la conclusión puede también, al igual que la discusión y resultados, escribirse en forma individual o combinada con la sección discusión. En el caso de que sea en forma combinada, la conclusión va a ser siempre el último párrafo de la discusión. En caso de ser separadas, obviamente el encabezado te va a delimitar el orden lógico, pero este siempre también va a estar a continuación de la discusión. Por tanto, las conclusiones siempre son el último apartado de tu artículo de investigación como propiamente tal. Acá otros ejemplos de conclusiones. El confinamiento afectó el consumo de frutas y verduras, alimentos considerados importantes dentro de una alimentación saludable. Y aunque el consumo de legumbres aumentó, este sigue siendo insuficiente en relación a las recomendaciones de consumo de las guías alimentarias chilenas, considerando la alta prevalencia de malnutrición por exceso y enfermedades crónicas no transmisibles en nuestro país. Los efectos de la cuarentena en la alimentación podrían agravar la situación epidemiológica de la población chilena. Por ende, se requieren más estudios de este tipo que otorguen evidencia suficiente para enfrentar adecuadamente esta problemática de salud. Como ven en este ejemplo, parte la conclusión mostrando los principales hallazgos del estudio y luego genera una propuesta metodológica. En este caso, esa propuesta, se me olvidó mencionarles, puede estar tanto en la discusión, luego de las limitaciones, o en forma aparte en la conclusión en sí, como en este caso, que termina el trabajo proponiendo nuevos diseños de investigación o nuevas áreas a las cuales dirigirse.
Bueno, chicos, descansemos unos 5 minutos para si quieren ir al baño. Eso tomamos la clase. Ok. Ya bueno, chicos, continuamos. Luego de todos los apartados que vimos tanto en la clase anterior como en esta, desde el introducción, metodología, resultados, discusión y conclusión, generalmente se estructura o se escribe lo que se llama el resumen de investigación. En este apartado, generalmente se ubica posterior al título y se acompaña de lo que se llama palabras claves. Y al igual que el título, como bien les mencioné en la primera clase, cumple con el objetivo de dar a conocer al lector y editores el contenido fundamental de tu artículo, además de permitir una indexación idónea a una revista o base de datos de investigación. Generalmente uno cuando busca trabajos busca 3 variables: el título, el resumen o abstracts y las palabras clave. Estas 3 métricas, por decirlo de una forma, van a indicar
si un artículo va a tener buena o mala visibilidad para ser encontrado. El resumen de investigación debe, como bien su nombre lo indica, resumir toda la investigación propiamente tal que tú ya escribiste. Este debe abordar tanto tu objetivo principal como el caso de investigación. Debe describir la metodología, la introducción al marco teórico y todos los encabezados propiamente tal de tu artículo, cosa de que el lector pueda tener un mini resumen de toda tu investigación como tal. Siguiendo en esta línea, el resumen, como su nombre lo indica, me va a resumir el resultado de una investigación, me va a enunciar las principales conclusiones y va a poder ser redactado tanto en pretérito o presente, generando una extensión máxima dependiente del formato de cada revista. Generalmente los resúmenes están en torno a las 250 palabras. Algunas revistas te piden 200 y algunas que son las menos 150, pero generalmente se mueven en esos márgenes. Por lo que tu capacidad como autor de sintetizar información debe ser muy buena, ya que en el resumen tienes que colocar cosas muy precisas y que a la vez sean relevantes de tu investigación, tratando de eliminar redundancias y cosas que no vienen al caso o que son objetivos secundarios, por decirlo de alguna forma. Existen en este sentido dos tipos de clasificaciones para los resúmenes de investigación. La primera son los resúmenes inductivos y la segunda los resúmenes informativos. El resumen inductivo me va a indicar el tema de investigación y me va a hacer referencia a los antecedentes y objetivos de la investigación. Como ven, en este caso, presenta el primero el objetivo de investigación destacado. Me dice objetivo de investigación, 2 puntos, y me lo coloca textual. Y luego me coloca los siguientes encabezados. Mientras que el resumen informativo informa el contenido del escrito e incluye el formato de cada sección o IMRD. Ojo en este caso, porque es muy similar, pero se diferencia en esto. En la anterior clasificación, no es obligación del autor generar una subdivisión de cada encabezado. Generalmente este tipo de resumen es un relato propiamente tal, mientras que el informativo se destaca sí o sí cada encabezado. ¿Ven? Acá se coloca la introducción, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. Se destacan y se separan cada una con un punto aparte, no teniendo un relato, en este caso, tipo historia, como en el anterior, en la cual es como una aparición narrativa, que tú partes con una idea y vas desarrollando en forma cualitativa, por decirlo así, toda tu narrativa de investigación. En este caso, por el contrario, tú vas hilando una idea por cada encabezado. A continuación, vamos a ver unos pequeños consejos para evitar los errores en cuanto a la edición y redacción de artículos. En la primera fase, que la cual se denomina preparación del envío en sí, es importante considerar, primero, como bien les dije en la primera clase, que mi trabajo se ajuste a la línea editorial de la revista que yo voy a enviarlo. Segundo, que mi trabajo se ajuste a las normas específicas de publicación de la revista que lo voy a enviar, en este caso el diseño. Como bien, si recuerdan, en la primera clase les dije que no todas las revistas aceptan el diseño que yo quiera. Hay algunas, por ejemplo, que solo aceptan revisiones sistemáticas,
otras que aceptan cartas editor, otras ensayo, otras artículos originales, etc. Depende de la revista, el diseño que acepta. También debo tomar hincapié en fijarme en leer las instrucciones para los autores de cada revista, ya que tanto una mala lectura de este encabezado me va a generar un déficit tanto en la selección de la revista en base a la línea editorial y trabajos pertinentes en cuanto a diseño. Y esto generalmente es causal inmediata de rechazo. Me van a hacer perder tiempo, como lo mencionamos en la clase anterior. Del mismo modo, tengo que fijarme antes de enviar mi trabajo que independientemente del formato específico de la revista, mi trabajo tiene que seguir siempre una secuencia en cuanto al acrónimo IMRD, en cuanto a una introducción, luego una metodología, luego los resultados y finalizo con la discusión. Independientemente que estos encabezados estén en forma combinada o separada, deben tener esta lógica de escritura, partiendo siempre desde lo general en la introducción, a lo particular en la metodología y resultados, para terminar con una discusión sobre la temática. Otro aspecto que como autores ustedes deben considerar es la redacción propiamente del escrito. Un aborde o escrito en forma superficial va a denotar mi expertise como autor. Si yo mando un envío, por ejemplo, a una revista de nutrición, tengo que procurar utilizar términos de nutrición y no términos genéricos. No obstante, tampoco tengo que irme al extremo de que, como les mencioné en las clases anteriores, si una persona no es entendida del área y lee mi artículo, tiene que entenderlo. Aunque tenga tecnicismos, tengo que buscar siempre el equilibrio entre ambas partes. Y finalmente, deben considerar siempre el dominio del idioma de escritura. Por ejemplo, si es su idioma nativo es el español, como en mi caso, yo generalmente escribo artículos en español. Y si voy a enviar a una revista que acepta artículos en otros idiomas, trato de asesorarme con alguien técnico de ese idioma, por ejemplo el inglés. Lo mando a traducir con alguien experto. Porque de lo contrario, yo puedo tener errores de traducción, los cuales se ven feos en los artículos y son el equivalente a errores gramaticales en el idioma nativo, lo cual le baja calidad a tu escrito propiamente tal. Luego, en la parte o segunda especificación en que tenemos que tomar atención es la introducción. Como bien les mencioné en la primera clase, esta es la puerta de entrada para mi artículo. Por tanto, tiene que ser interesante y atractivo. A la vez tiene que abordar la trascendencia de mi trabajo y tiene que presentar las hipótesis, metas u objetivos, pero no en forma propiamente tal, sino que deben seguir una orden lógico, como les mencioné en la primera clase, desde lo general a lo particular. A esto se refiere a que no voy a presentar primero mi objetivo y terminar con mi hipótesis, o viceversa. Tengo que primero, como les mencioné en las primeras clases, presentar la temática de investigación, luego una problemática y finalizar con mi objetivo propiamente tal. Del mismo modo, en la introducción y en el artículo en general, siempre van a tener que procurar incorporar bibliografía actualizada, que es lo que yo les revisé hoy día, por ejemplo, sus trabajos grupales. Muchos trabajos tenían esta parte muy baja. Me citaban muchas referencias, pero todas, por ejemplo, tenían 8, 10 o más años de antigüedad, lo cual en investigación se consideran artículos antiguos, siendo el límite de corte óptimo los 5 años, y para las revistas más exigentes, generalmente los 2 años.
En cuanto a cuántos artículos ustedes deben tratar de incluir actuales, generalmente la norma dice que alrededor del 50 o 60% de los artículos deben cumplir esta norma. Por ejemplo, si yo cito 10 artículos, 6 tienen que ser de los últimos 5 años y 4 pueden ser más antiguos. Esto varía, como siempre les he mencionado, dependiendo de la revista que yo lo voy a mandar, pero generalmente ese es el punto de corte que utilizan. Luego hay que fijarse en la parte metodológica, primero en el diseño de investigación propiamente tal. Por ejemplo, si su trabajo es una revisión sistemática, tienen que seguir el encabezado de directrices de Prisma. Si es, por ejemplo, un artículo original, su trabajo tiene que seguir una lógica desde el diseño, luego, como les mostré en la clase anterior, explicar el protocolo, el procedimiento, los instrumentos, la parte estadística, la parte ética, etc. La metodología siempre tiene que tener como objetivo principal que su investigación sea replicable en condiciones similares por otros autores. Esto quiere decir que yo tengo que reportar de manera más fehaciente posible todas las variables de estudio e instrumentos de medición que utilicé, tanto validados como no validados. Del mismo modo, para los trabajos de tipo original, un aspecto muy importante que tienen que tener en cuenta es la muestra adecuada. Por ejemplo, si van a utilizar un muestreo estadístico, esta tiene que estar bien calculado. En el caso de que sea un muestreo por conveniencia, también no solo basta con que digan que la muestra fue elegida por conveniencia, también tienen que nombrar los criterios que están utilizando para seleccionar esa muestra. Por ejemplo, la edad, el sexo u otras variables de estudio. También deben considerar, siguiendo el acrónimo PICOT, si su trabajo va a tener comparativos en caso de que sea original con controles. En el caso de que su trabajo tenga grupos comparativos, los controles tienen que ser siempre adecuados. Esto quiere decir que sean equivalentes. Por ejemplo, que las muestras del grupo de tratamiento, si son 10, el control tiene que ser similar. Al menos que el diseño en sí lo permita. Por ejemplo, existen diseños como el cruzado o crossover, que los controles son el propio tratamiento. Ese diseño es muy novedoso, ya que yo solo con un grupo puedo hacer comparaciones a lo largo del tiempo. Y este grupo me funciona como tratamiento, luego de un periodo de descanso, me funciona como control. Entonces ahorro muestras. También, independientemente del diseño, para el caso de revisiones, generalmente tengo que considerar lo que son los sesgos de investigación. Como bien les mencioné anteriormente, la guía Prisma te da unas directrices de cómo estructurar tu revisión metodológicamente, pero generalmente dependiendo del diseño de investigación, en este caso una revisión, si es tanto cuantitativa como cualitativa, siempre va a estar sometidas a sesgos, siendo las cualitativas las con mayor nivel de sesgos y las cuantitativas la evidencia con menor nivel de sesgo. Entonces, tengo que siempre procurar en las revisiones sistemáticas mencionar las herramientas evaluadoras de calidad metodológica. Por ejemplo, algunas herramientas para los estudios aleatorizados en revisiones sistemáticas se utiliza generalmente Cochrane. Para el contrario, para estudios de diseño observacional, puedes utilizar, por ejemplo, la escala Minors. Y así existen decenas de escalas o herramientas de investigación para valorizar tanto la parte metodológica según el diseño que tú estés evaluando.
luego deben considerar la parte estadística en la metodología, independientemente si su trabajo es una revisión o un trabajo original. Esta siempre tiene que tener una parte estadística, en la cual ustedes van a describir sus medidas de dispersión o tendencia central, como por ejemplo la media, la mediana, la desviación estándar, el rango intercuartil u otras, además de pruebas estadísticas. Acá a ustedes es muy importante que si no tienen la expertise estadística, se asesoren por un estadístico, porque hay errores muy usuales. Por ejemplo, para muestras grandes, en caso de que tu estudio sea original, uno generalmente utiliza la desviación estándar y la media o promedio. Pero estas medidas de tendencia central y dispersión tienen un problema, el cual es que es muy sensible a los valores extremos. Por tanto, si tengo valores muy atípicos, el valor de la media y la desviación estándar se va a ver influenciado. Por eso, esta medida generalmente es óptima por utilizar las muestras grandes, porque así los valores atípicos disminuyen. En cambio, muestras pequeñas se ven acentuados. Por el contrario, si mi muestra es pequeña, generalmente un estadístico te va a utilizar lo que se llama mediana, que es muy poco sensible a los valores atípicos o rangos extremos y el rango intercuartil, que también al ser una subdivisión aísla estos valores atípicos. Por otro lado, luego tienes que considerar las pruebas estadísticas que ustedes van a usar. Por ejemplo, una prueba muy utilizada generalmente sin medir consecuencias es el test student, pero el test student tiene variables. Por ejemplo, existe el test student para una sola muestra o muestras dependientes y el test student para muestras independientes, y no es el mismo. Del mismo modo, si tu muestra va a ser una comparación paramétrica o no paramétrica, tienes que ocupar la prueba equivalente al no paramétrico en caso que tus valores no sean paramétricos. Y así un largo etcétera. Ustedes siempre asesórense bien con un estadístico, porque por otro lado, para el caso de las revisiones sistemáticas con metaanálisis, generalmente uno va a tener que escribir lo que se llaman riesgo relativo y odds ratios. Y en base a estas dos medidas, generar un análisis estadístico o metaanálisis, considerando intervalos de confianza y otra serie de medidas. Y finalmente, tanto si tu artículo va a ser un diseño de revisión sistemática, narrativa, metaanálisis o trabajo original, este debe tener un apartado ético. Generalmente, como les mencioné en la clase anterior, el apartado ético se exige para los artículos originales, pero las revisiones no quitan que no tengan apartado ético. Generalmente una revisión no te exige un apartado ético, pero siempre ustedes tienen que tratar, como les mencioné anteriormente, de guiarse a ciertas guías, por ejemplo Prisma, que es una guía que resguarda que mi investigación en sí siga un orden lógico, y además de ciertos estándares mínimos para evaluarse. Por otro lado, la parte ética generalmente se utiliza, como les mencioné, siempre en los artículos originales. En este aspecto tiene que fijarse que, dependiendo de la revista, como les dije en las clases anteriores, algunas me van a pedir parte ética, dependiendo de la calidad de esta. Hay otras que solo les basta con que yo diga que utilicé la declaración de Helsinki, y hay otras que me van a pedir comité de ética. Entonces, dependiendo de su objetivo y dónde quieran mandarla, tienen que fijarse en eso. Y también fijarse en lo que les mencioné en la clase anterior, si mal no recuerdo, que independientemente de la herramienta que utilicen, por ejemplo, los cuestionarios, ustedes siempre van a tener que, aún así, que nombrar una parte ética, ya que los cuestionarios involucran personas o animales, en el caso de que sean intervenciones de otro tipo. En este caso, Helsinki me va a abordar intervenciones tanto en animales como personas. Luego, la sección resultados se aconseja generalmente que vayan directo al grano, que esto es una parte que muchos autores tienen falencia.
que se dan muchas vueltas para llegar a lo que quieren decir, y sus resultados se vuelven difusos. Otra parte que deben considerar es la coherencia o errores de los datos. Esto generalmente se da en las tablas, que uno cuando transcribe a veces se equivoca en tipear o con las múltiples correcciones que uno va haciendo a lo largo del proceso en el trabajo. A veces uno cambia un dato en una parte y se le olvida cambiarlo después en la tabla o en otra parte. Entonces es muy importante que siempre se fijen bien en ese aspecto, que los números cuadren. Esto también es muy usual que pase cuando uno trabaja con formato Vancouver, que como es numérico, uno a veces como va escribiendo, el trabajo en sí va modificándose. Y Vancouver, como es numérico correlativo, si yo cambio referencias o modifico el texto, tengo que fijarme y darme el tiempo que la numeración siga el orden lógico y que corresponda a al número asignado en la referencia bibliográfica, ya que muchas veces uno al modificarlo, si bien en el texto puede tener orden lógico, a veces no cuadra con la referencia que está citando. Y esos errores generalmente son graves y son causales de rechazo si es que son muy grandes o se repiten muchas veces. En este aspecto, como bien les mencioné, tienen que fijarse en la confección de las tablas o figuras, ya que son defectos graves que estas no me cuadren en cuanto a la numeración. Por ejemplo, como bien les mencioné, si en el título me dicen, no sé, la muestra va a ser 10 personas, en la tabla también tiene que decir 10 personas, no me puede decir 7 o 12. Todos los números tienen que estar relacionados y tener una lógica. Y la parte más importante de los resultados, como les mencioné al inicio de esta clase, es la redundancia de datos. Las tablas tienen que ser autoexplicativas, por tanto, es ilógico que yo vuelva a escribir lo mismo que que estoy presentando en la tabla, por lo que se genera duplicidad o redundancia. Por tanto, el objetivo de que si yo coloco una tabla es que esta sea autoexplicativa y visualmente ahorre que yo escriba, o que se reemplazo a la escritura. También en los resultados tengo que tratar de omitir o eliminar todos los datos irrelevantes a mi pregunta de investigación y solo enfocarme en lo que a mí me interesa. Y esto es muy importante siempre y cuando el formato de la revista lo permita, es que la generación de opiniones personales y comentarios yo los tengo que colocar siempre en la discusión, al menos que el formato, como bien les mencioné, esté combinado entre los resultados y discusión. De no estar combinados, los resultados siempre se tienen que limitar a solo una exposición gráfica sin opiniones mías como autor. Luego en la discusión, como bien les mencioné, el principal objetivo va a ser generar opiniones con sustentación científica. Esto quiere decir que, como les recalqué anteriormente, siempre ustedes tienen que citar una fuente bibliográfica al menos que apoye mi teoría o la refute. Pero tengo que tratar de siempre evitar dar opiniones sin sustento científico o evidencia. Por otro lado, tengo que tratar de exacerbar siempre los hallazgos importantes de mi trabajo y dar énfasis en la extrapolaridad de mis datos. Esto quiere decir en qué situaciones pueden ser aplicables y en cuáles no. Y además, introducir una pequeña discusión en cuanto a los efectos adversos o datos colaterales. Esto quiere decir en los posibles daños o efectos nocivos en caso de que sea un artículo original y mi intervención involucre alguna terapia. Esto generalmente es para ciencias de la salud. En este encabezado también ustedes, como bien les menciono, tienen que siempre dar énfasis en la interpretación de datos. Ustedes siempre van a discutir en base a su trabajo y a las variables que están analizando. Como bien les mencioné anteriormente, el
En este encabezado, y al igual que en la conclusión, ustedes no me pueden incluir datos que no corresponden a su variable de estudio. También tienen que procurar siempre generar algún tipo de crítica. No obstante, esta crítica siempre tiene que estar sustentada en los hallazgos. Y en el caso que mis resultados sean adversos a lo que yo esperaba o mi pregunta de investigación, tengo que aceptar humildemente que mis resultados no llegaron a lo que yo esperaba. En esto quiere decir que, por ejemplo, si mi terapia no funciona y yo, en mi hipótesis, objetivo y todo el planteamiento que hice creía que funcionaba, tengo que fundamentar que bajo ciertas condiciones quizás no se llegaron a los resultados que yo esperé como autor. Del mismo modo, también tengo que justificar siempre todas las variables y generar discusiones o opiniones contrapuestas para generar posibles explicaciones y tratar de eliminar al máximo posible los hilos sueltos. Esto quiere decir que todas las variables de mi estudio tienen que tratar de en un 100% estar explicadas, tanto con opiniones a favor o en contra, o limitaciones o sugerencias para futuras investigaciones, pero siempre tengo que tratar de abordar como autor todas las alternativas y posibles interpretaciones a mis resultados de estudio. También tengo que tratar de siempre evitar generar críticas sin medidas a otros autores. Esto es muy usual, que cuando yo genero discusión, como bien les menciona, yo cito otros autores que me van a avalar mi punto de vista o me van a contradecir mi punto de vista. En el caso de que sean contradictorias las opiniones, tengo que siempre utilizar un lenguaje verbal adecuado, sin tratar de generar críticas desmedidas a los autores citados, ya que esto generalmente en forma visual se ve feo a los artículos científicos. Además que también para el editor el exceso de críticas desmedidas es causal de rechazo muchas veces. En este mismo sentido, debo procurar siempre generar conclusiones respaldadas en mis hallazgos personales, en mi trabajo en sí. Estas deben siempre tributar al objetivo de estudio y no generar conclusiones que sean desproporcionadas o fuera de la realidad en cuanto a mi estudio en sí. En esto quiere decir, como bien les mencioné anteriormente, que tengo que limitarme expresamente a hacer conclusiones o discusiones siempre en base a lo que yo estoy investigando y no salirme de mi área. Y bueno, chicos, eso es la clase hasta el momento y ahora vamos a ver la ronda de preguntas. Tenemos solamente una pregunta en el chat, La profesor. voy a leer. Profesor, consulta. ¿Qué ocurre con las investigaciones que consideran autores de trabajo mayor antigüedad? Como por ejemplo, filosofía, en donde la bibliografía es fundamental si está autores de más años atrás. Bueno, como siempre les mencioné, todos los puntos que yo les estoy exponiendo siempre van a depender sí o sí de la revista a la que yo estoy enviando. Si la revista acepta artículos de más antigüedad, no habría problema. Entonces siempre va a primar la revista por sobre las recomendaciones que uno dé. No obstante, generalmente en casi todas las áreas se utilizan las métricas que yo les di. Generalmente 5 años, aprox. Y esas métricas, sí o sí, cuando tú haces revisiones, son puntos, por decirlo así, causal de rechazo, ya que el objetivo principal de una revisión, sea metaanálisis, sistemática o narrativa, siempre va a ser sintetizar la evidencia actual. Por tanto, si ocupo referencias muy antiguas, mi información no va a ser actual y me lo van a rechazar de entrada. Ahora, si no hay más preguntas, vamos a seguir la misma dinámica que en clases anteriores. Vamos a ver ejemplos prácticos, si les parece.
Esta es la guía Prisma, que yo les mencioné en la clase anterior. No sé si alguno de ustedes la conoce. Esta guía se utiliza para la elaboración de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Te da el paso a paso de lo que tiene o cómo se organiza tu artículo científico. Por ejemplo, el título, resumen estructurado, introducción, lo que tiene la introducción, la parte metodológica, los subencabezados, lo que tiene que tener cada encabezado, etc. Lo mismo para los resultados, la discusión, las limitaciones, conclusiones, los flujogramas. Prisma es la guía por excelencia para la elaboración de revisiones sistemáticas. Casi todas las revistas, aunque no te lo exigen, se basan en la declaración Prisma, que es como el equivalente al formato IMRD de los artículos originales, en cuanto a introducción, metodología, resultados, discusión. El Prisma es el equivalente, pero para revisiones sistemáticas. Ahora vamos a ver algunos artículos de ejemplo. Por ejemplo, miren este resumen. Este resumen hace un enunciado y separa cada aspecto o parte del artículo en el resumen propiamente tal. Tiene un pseudo encabezado de introducción, uno de objetivos, uno de material y métodos, uno de resultados y uno de conclusión. Aparte de la posterior traducción del resumen propiamente tal. Esto se me olvidó decirle que también depende de la revista, es el idioma que ustedes traducen. Hay revistas que te piden generalmente español-inglés, o hay algunas que te piden a veces hasta 3 idiomas. Por ejemplo, español, inglés, portugués. Generalmente esa combinación la utilizan las revistas que están indexadas en la base de datos Cielo, porque Cielo trabaja con el BIREM, y BIREM utiliza el portugués, el español, el inglés, ya que es trilingüe. Y es la principal base de datos de habla hispana. Por tanto, al estar indexada en casi toda América y Europa, tiene tanto los idiomas madres como las derivaciones de estos. Bueno, en este caso, por ejemplo, acá las palabras claves se utilizan en BIREM, que están indexadas en BIREM. Aquí también es importante mencionar, que no se lo mencioné en la clase, para la indexación de palabras claves, todas las revistas van a exigirte ciertas palabras estandarizadas. Las principales fuentes de estandarización son los términos DEX y los términos MESH. Los términos MESH están indexados en PubMed, en Medline, mientras que los DEX en todas las otras subbases de datos de indexación. Estas fuentes, aunque no es pertinente que se los explique ahora, les voy a mostrar un pequeño ejemplo, es donde uno busca y te muestra el término en sí. Miren. Acá en el término DEX, uno entra en un mini portal, haces consulta y buscas un término palabra clave. Por ejemplo, vamos a buscar vitamina D. Vamos a buscar idioma español. Lo escribí mal, así que no me va a aparecer. Consulta, ¿ves? Vitamina D. Me dice cómo se escribe en idioma inglés, en idioma español y en idioma portugués. Y me da la descripción del término para ver si es el que yo quiero. En el caso que sea el que yo quiero, lo ingreso para indexación en mi artículo. Por otro lado, existe lo que se llaman términos MESH. Generalmente estos se buscan en PubMed. Bueno, para los MESH en PubMed, y acá también, para los que no saben, uno ingresa un término y lo busca. Por ejemplo, vamos a poner el mismo término. Como es en inglés, tienes que siempre buscar en ese idioma. Y acá me sale todos los términos asociados a vitamina D para yo colocar el cual sea más idóneo para mi trabajo.
Sí, sí lo vi. Los trabajos los voy a volver a mirar mañana, yo creo. Se me pasó ese error, disculpe. Ahora, siguiendo con la temática. Por ejemplo, acá. En resumen, este es otro trabajo en cuanto a la revista América de Chile. Sigue la misma lógica. Una introducción, un objetivo, material y métodos, resultados, conclusión y palabras clave. Como ven acá, a diferencia del otro ejemplo que les mostré, esta revisión, o sea, este trabajo solo exige un resumen en idioma inglés. Por tanto, ahí vuelvo a ser majadero, aunque siempre tienen que leer la especificación técnica de cada revista. Luego sigue el formato IMRD con una introducción, una metodología, unos resultados y una discusión, que es el formato tipo por si no se dan cuenta, ¿ven? Y acá, por ejemplo, los resultados los plantean prácticamente en forma verbal. Hacen toda una descripción verbal y después la acompañan de las tablas explicativas. Este enfoque, como bien les mencioné, en cuanto a resultados, se puede utilizar, pero la idea es que si tú utilizas figuras o tablas, esto es información redundante, por lo que son autoexplicativas. Acá solo tienes que colocar los datos precisos para entenderla, no extenderte tanto siendo una narrativa tan larga. Porque, por ejemplo, yo acá con solo mirarlo podría entender las tablas. Porque acá me coloca lo mismo que les mostré en la infografía, las partes estadísticas, qué significa acá abreviatura, para yo tener una autoexplicación de la misma tabla. De acá para el caso de una revisión sistemática, lo mismo, ¿ven? Este ejemplo se ajusta más a lo que yo les mostré en la PPT. Si ven, miren, una descripción gráfica en un par de líneas y luego la figura, en este caso el flujograma, con una pequeña descripción de la misma, en un par de líneas también. Luego para la segunda de la tabla lo mismo. En un párrafo una descripción verbal de la tabla y la tabla autoexplicativa que se puede entender solo con esa descripción verbal acompañada de las pequeñas abreviaturas. Y esta, como tiene metaanálisis, lo mismo. Acá la parte sesgo, una descripción verbal en 4 líneas y la tabla explicativa para autoentenderla. Este es el formato más utilizado para revisiones generalmente, que es el Prisma. En este caso, por ejemplo, esta revisión utilizo Cochrane, que es esa herramienta metodológica. Existe un sinfín de otras, Pedro, Minors, Yadat y algunas otras que se me vienen a la mente en este momento. Y como ven, lo que les mencioné en cuanto a la antigüedad de las referencias, es muy importante que cuando vayan citando, ustedes acá se fijan en los años pues, para hacer el conteo. Por ejemplo, este artículo de qué año es 2019, o sea, tienen que haber aceptado desde el 2014 en adelante se consideran nuevos. Entonces aquí vamos contando, por ejemplo, aquí tiene uno nuevo, 2, 3, y así uno va haciendo el conteo cuando lo cuentas todo y después haces la suma porcentual. Pues. Y haces esa suma porcentual y te tienen que calzar con lo que te pide la revista. Por ejemplo, si esta revista me pide el 60%, tengo que ver que de los 39 artículos, el 60% tiene que ser desde el 2016 en adelante. Si no calza en ese parámetro, ya es causal posible de que me lo rechacen, porque no cumple uno de los aspectos fundamentales. Volviendo a las palabras claves, el buscador existe, ya sea que les mostré. Para el caso de los términos DEX, ese fue el primer ejemplo que les mostré, y el segundo los términos MESH, en donde uno va, cuando tiene poca expertise, busca palabras aleatorias y vas viendo las que más se ajusten a lo que tú quieres describir. Por ejemplo, en ese ejemplo les mostré vitamina D.
En los términos DEX me mostró directamente el término que yo quería, pero en los mesh se desplegó una infinidad de términos similares que yo podría haber escogido. Entonces, esos dos buscadores son los por excelencia para buscar palabras clave. En cuanto al resumen, fíjense en la extensión. Lo mismo que les mencioné en la clase anterior, si mal no recuerdo. Los párrafos, si es que tu resumen va a ser por secciones o como narrativa general, te tienes que fijar que sean párrafos similares para que sean amigables a la vista. Por ejemplo, acá casi todos son de 3 líneas, mira, 3, 3, 3, y el resultado, obviamente, un poquito más largo. Tienen creo que 6. Y conclusión 3. Entonces, los textos siempre tienen que ser simétricos. Nunca pierdan de vista ese punto de vista. Otro aspecto que les critiqué a algunos en su trabajo grupal es el título. Fíjense, los títulos generalmente siempre son menores a 15 palabras. Y acá tienes que siempre considerar que una muy buena estrategia para el título es colocar el diseño. En este caso, revisión sistemática y metaanálisis. Por ejemplo, a ver acá no me lo dice. Pero como vimos en la clase anterior, dependiendo del abordaje del título, una muy buena estrategia siempre va a ser mencionar el diseño o el lugar donde se hizo, etcétera, para permitir una mejor indexación. Y acá tampoco me lo dice. ¿Qué otro aspecto podríamos ver ahora? A ver, déjenme mirar. Ya miren, en estos resultados. Acá, como les mencioné, las tablas tienen que ser autoexplicativas. Generalmente uno cuando genera tablas, independientemente del diseño, siempre las explica en forma genérica. Para explicar en forma genérica una tabla, uno por gol estándar generalmente recurre a lo que se llaman porcentajes, en lo cual tú le das un porcentaje a la variable. Por ejemplo, acá te dice que el 15% eran hombres, el 85% eran mujeres, que es la explicación de esos rangos. Luego te da los promedios, te dice los promedios de edad y los rangos o mínimo máximo, 50 a 95 años. Y si te ves, es autoexplicativa, ¿ves? Mira, 50 fue el mínimo, 90 y fracción fue el máximo. Entonces, esta escritura verbal siempre va a ser complementaria a la tabla, pero no necesariamente van a ser los mismos datos, solo se van a reportar datos que me sean útiles para que esta misma sea autoexplicativa y no sea información redundante. Importante, también se me fue mencionarles, toda tabla o figura siempre tiene que tener un título explicativo. Por ejemplo, esta tabla hace referencia a la pirámide de población de adultos participantes residentes en Cali, Colombia. Entonces yo leo el título y ya sé que esta tabla es de la población de adultos de Cali, Colombia. Y como ven, es autoexplicativa. Veo que tiene una separación según sexo, masculino-femenino, cruzado con la frecuencia de edad. Entonces yo, sin leer arriba, puedo decir que acá, por ejemplo, el rango de edad para el género femenino partió en 50 y terminó en 90 y algo. En cambio, para el sexo masculino partió un poquito más de 50 y terminó creo que en 90. Y así, como se logra ver, la tabla es autoexplicativa. Esto es el ideal para generar una tabla. Lo mismo para la figura 2. Miren, en la tabla 2. Te hace una pequeña explicación. En este caso se basa el IMC en forma porcentual. Te hace las clasificaciones todas en forma porcentual. Y luego te presenta la tabla. ¿Ven? Esta tabla también es autoexplicativa. Uno ve la variable, en este caso la categoría de estudio, los totales,
y la parte estadística, si es significativo o no, y yo puedo ir interpretando. Los 0,001 son significativos. Entonces, todos esos que tienen asterisco y 00 son datos significativos o importantes para mí. Y el otro aspecto, como les mencioné en la PPT, es que las tablas siempre tienen que tener una pequeña descripción de las siglas que utiliza para que esta misma sea autoexplicativa. Por ejemplo, acá la parte estadística te explica que el valor de corte va a ser 0,5 y para mayor precisión 0,01. Por eso tienen asterisco. Lo mismo te da la abreviación de ACMI y ACMIB. Siguiendo la misma lógica, acá la tabla continúa. ¿Ven? Con lo mismo, acá me dice el asterisco significa que va a ser significativo tanto 0,5 como 0,1. Luego con esta figura gráfico también, como ven, se autoexplica. Veo la variable contra el porcentaje. Y según el color, me va a decir si el nivel de evidencia va a ser moderado o bajo. En este caso, para actividad física va a ser bajo el blanco y para moderado alto va a ser el color ennegrecido. Entonces, yo solo con mirar esta tabla puedo entender el resultado sin necesidad de leer todo este texto. Esa es la función principal de los resultados cuando ustedes incorporen tablas o figuras. En cuanto a la discusión, como ven, esta discusión parte con las variables objetivo en sí, o resultados importantes. Por ejemplo, en este caso fue la evaluación de la actividad física, en cuanto a las dimensiones sociales, culturales y políticas. Me cita las referencias para generar un debate, y como les mostré en la PPT, luego me genera un punto de vista o discusión sobre la temática. Es importante, como les mencioné, siempre acompañada de una referencia. Si se fijan en este artículo, todos los párrafos finalizan con referencias que sustentan los puntos tanto a favor o en contra. ¿Ve? Siempre es al menos una. Ya, y miren, acá como les mencioné en la discusión, en el último párrafo en sí, uno coloca las limitaciones y fortalezas. Por ejemplo, acá me va a decir que las limitaciones y que no es posible hacer inferencias sobre la población adulta mayor de Colombia, debido a posibilidad de un sesgo de selección y en la mayor representatividad de mujeres. Sin embargo, considera que se trata de una muestra significativa y es un punto de partida para programas de intervención en adultos mayores de la ciudad. Como ven acá, bien les mencioné la PPT, parte con las limitaciones, pero después le da énfasis a los aspectos fuertes del mismo estudio. Y en cuanto a conclusión, esta conclusión es un poco extensa. Parte en sí dando el resumen del resultado, en este caso el 34% presentó a FMID de la población de estudio, luego te hace la descripción según sexo, y luego te hace una propuesta. No obstante, es un poco larga. Yo a gusto personal habría hecho la mitad de lo que está escrito. Otro aspecto importante, chicos, en los artículos siempre, lo que les mencioné en la PPT, los valores tienen que tener coherencia. Por ejemplo, si acá me dice que son 189, yo tengo que ir acá a metodología y resultados y encontrar que son 189. Entonces todos los datos tienen que tener concordancia. Lo mismo, por ejemplo, es los valores P. Los valores P de acá me tienen que concordar con los valores P de acá. Todos esos tips tengo que fijarme antes de enviarlos. De que dependiendo de la calidad de la revista, hay revistas que te van a perdonar
errores de transcripción, pero las de más alto nivel, a la más mínimo detalle, se los rechazan de entrada a los trabajos. Entonces, todo eso tienen que fijarse. En cuanto a la parte estadística, como bien les mencioné, siempre tienen que hacer referencia a las pruebas estadísticas. Por ejemplo, acá van a ocupar el chi-cuadrado de Pearson. Y además, el instrumento con el cual se hizo el análisis, en este caso un software, el SPSS. Yo creo que más de alguno lo conoce. Este es el software por excelencia para ciencias sociales. No obstante, se ocupan indiscriminadamente en artículos o diseños de la salud, ciencias sociales y un sinfín de áreas. Existen otros, por ejemplo, Stata y un sinfín de números, otros software de cálculo de estadísticos. El mismo Excel. El Excel también te permite hacer estos mismos cálculos, pero medio engorroso hacerlo. Y la parte ética. Ven acá, para el artículo original, como les mencioné, esta revista pide comité de ética. Se nombra el folio para ser identificado tu protocolo en sí. Luego además te menciona que sigue las normas de Helsinki y además sigue la normativa, en este caso de Colombia, la resolución tanto 008430 del Ministerio de Salud de Colombia. Y te da una breve descripción en qué consisten estas normas. Dice que todos los participantes conocían alcances de estudio, aceptaron participar de esto en forma voluntaria y firmaron un consentimiento informado. Generalmente, tanto los comités de ética, Helsinki u otras normas evalúan esas tres dimensiones. Que tú presentas consentimientos informados, que ellos los firmen y que acepten participar en forma voluntaria de los estudios. Volvamos al ejemplo de este. Miren. A ver. Ya, acá miren, en los resultados, siempre cuando reporten resultados pueden utilizar paréntesis. La idea es que los paréntesis se utilizan una sola vez para explicar la variable. Esto no, creo que no se lo mencioné en la clase anterior, pero los resúmenes generalmente traten de evitar los paréntesis o las siglas, igual que en los títulos. Y solo colóquenlos si son estrictamente necesarios. Por ejemplo, acá fueron estrictamente necesarios para explicar qué es lo que era el intervalo de confianza y el rango de este. Por ejemplo, acá me dice que intervalo de confianza es 6 y 95. Entonces yo sé que acá al leerlo, intervalo de confianza al 95% me dio un valor entre 85 a 100%. Y puedo entender y leer el resultado del trabajo. En cuanto a las palabras claves, no existe un número predeterminado, pero siempre van a tener que fijarse que las revistas usualmente piden entre 3 a 5 palabras, en las cuales, al igual que el artículo en sí, ustedes van a tener que generalmente partir desde lo general o la palabra global a lo particular que ustedes quieren definir. Por ejemplo, esta que está en español. El general parte de ejercicio físico. ¿Ven? Es de actividad física, lo general. Luego sigue dinámica poblacional, aspectos sociodemográficos y familiares, hábitos saludables y atención en salud. Relaciones familiares, dinámica poblacional, sociográficos, hábitos que me engloba todo, hábitos saludables y atención en salud, y luego termina con atención ambulatoria y ancianos. En este caso, atención ambulatoria y adultos mayores. Ven, sigue el orden lógico. Cada palabra tributa a una parte del título, terminando el mismo orden lógico. Ejercicio, actividad física, dinámica poblacional, aspectos sociodemográficos, relaciones familiares, hábitos, atención ambulatoria, y termina con la población, ancianos, adultos mayores. Entonces las palabras clave, al igual que el título, van a permitir una indexación óptima. Entonces tienen que siempre estar en línea ambas. Ya acá, miren, en material y métodos. Acá me muestra el tipo de muestreo.
me dice que la selección se realizó mediante un muestreo simple, estandarizado, por edad, con un nivel de intervalo de confianza del 95% y otro del 5%. La evaluación fue de 553 participantes entre febrero y marzo del 2019. Como ven acá, este dato me va a tener que cuadrar con otro resumen. Miren, acá dice 553, yo me voy acá y si sumo 189 más 364 me debería dar 583. Entonces, como bien les mencioné en la PPT, todos los datos tienen que irse tributando entre sí. Por ejemplo, el título va a tributar con el resumen y el resumen a su vez con los objetivos y los datos que se presentan en los resultados propiamente tal. Siempre van a seguir ese orden lógico. Y, a ver, esto. Bueno, y adelantando un poquito de la próxima clase, también es importante que al momento de redacción, ustedes nunca olviden lo que se llama conflicto de interés. Esto quiere decir que si ustedes tienen algún tipo de conflicto económico, de financiamiento u de otro tipo, siempre lo van a tener que declarar en todos los trabajos independientemente del diseño. Y finalmente, en esta misma lógica, los títulos siempre los tienen que acompañar cuando los escriben de su correcta traducción al idioma que pida la revista y además de un adecuado estandarización de los autores firmantes. En este caso te pide el código ORCID que yo se los mostré en las clases anteriores, además de los datos de filiación. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Profesor, ¿Sí? disculpe, cuando los editores o las personas que revisan los artículos, cuando uno publica el artículo, ellos igual uno tiene que adjuntar la base de datos, o ellos, ¿cómo revisan si el análisis de estadístico está correcto? Depende. Es que recién Sí, terminamos hace poco el módulo de metodología cuantitativa y el sí. profesor igual nos pidió que adjuntáramos la base de datos para, así como que él lo iba a revisar y ver Por si eso te digo, los resultados coincidieron o no, sí, si el valor de P dio tanto, por de lo ejemplo. que Ellos, tú ¿cómo dices, lo sí, sí hacen? te entiendo. Sí, Mira, eso como te menciono, siempre va a depender de la revista. No sé si ustedes recuerdan que yo en la primera clase les mostré cómo se subía un artículo a una revista. Ese proceso tiene algo generalmente que se llama los 5 pasos. No sé si lo recuerdan. En esos 5 pasos uno va a siempre colocar el artículo en sí, los metadatos de tú como autor y tus colaboradores, donde la afiliación, donde trabajas, tu grado académico, tu título, etc. Luego te piden generalmente colocar las tablas que tú utilizaste en forma anexa y además puedes incluir en forma opcional las bases de datos. No obstante, al momento de revisión, las revistas están en su derecho, o los autores o los revisores que te están viendo tu trabajo están en su derecho de solicitarte a ti como autor el envío de estas. Lo mismo con la parte ética. Uno generalmente en la parte ética solo escribe el código o dice que fue aprobado por el comité de ética de tal lugar. Pero las revistas generalmente también te solicitan a veces una carta que te venga firmada y que sea respaldo de lo que tú estás escribiendo. Entonces, yo sugiero generalmente enviar esos datos solo si el revisor los pide. ¿Por qué? Porque esos datos, dependiendo de quién, uno nunca sabe, pero dependiendo de quién los revise, pueden ser mal utilizados. Se supone que las revisiones son doble ciego, pero por ejemplo, soy revisor en alrededor de 3 o 4 revistas de distintos lugares.
Y a mí me llegan a veces bases de datos y yo maliciosamente, faltando a la ética, por ejemplo, podría hacer que rechazar el artículo, después utilizar algunos datos y yo crear un propio artículo en base a los datos que tú mandaste. Entonces yo recomendación muy personal, esos tipos de datos más sensibles los guardo solo para mí y solo si es que la revista me lo pide, los envío. O si no, me los guardo y si es que algún momento me los pide, los uso. No obstante, en la misma declaración de Helsinki, te obliga a ti como autor a guardar esos datos alrededor de 5 años, en los cuales tú no te puedes deshacer de los datos. ¿Por qué razón? Por esto, mira. Un segundo. Esto, autor de correspondencia. Tú cuando envías un artículo, colocas el mail del responsable del artículo, que es uno de los autores. Y yo como lector estoy en todo mi derecho, si encuentro alguna anomalía o duda o lo que yo quiera de este artículo, a escribirte y consultarte. Entonces, opinión o consejo personal, ustedes siempre guarden los datos porque a veces podría llegarle algún mail de alguna consulta de alguien que quiera más datos e información. Y muchas veces esos mails son medios maliciosos. ¿En qué sentido? Son mismos autores de otras investigaciones que te están buscando pifias para generar cartas editores o otros tipos de trabajo en base a tu investigación. Entonces siempre tienes que tener a mano los datos en un tiempo más o menos razonable, 4 o 5 años, que tu trabajo fue publicado, para en caso de emergencia defenderte si es que alguien te hace alguna imputación. Por ejemplo, que faltaste lo mismo que tú me dices, a la verdad en cuanto a adulteraste muestras, los datos no cuadran, etcétera, etcétera. Entonces, si ahí alguien te escribe o la misma editor te pregunta, oye, estos datos no cuadran, tú adjuntas tu base de datos y dices, mira, aquí está lo que yo hice. ¿Tienen alguna otra duda respecto a eso? No, muchas gracias, me quedó claro. Mira, dame un segundo y te voy a mostrar algo. Tengo a mi cuenta. Sí, mira. Esta es mi cuenta personal de la revista Andes Pediátrica. Si te fijas, esto es lo que te digo yo. Envío en 5 pasos. Yo, por ejemplo, esta semana envié este artículo, el 20 del 10, una carta editor. Y acá está el artículo que yo escribí y los archivos complementarios. Generalmente los archivos complementarios son lo que tú te refieres. Por ejemplo, mira, si yo abro este, es la carta compromiso. Esto es algo que me pide la editorial en sí. El otro es los metadatos. Primera página del artículo, el título y mis datos como autor y mis colaboradores. Y el otro es los resumen de editoriales. ¿Qué era esto? Las firmas yo como autor, ¿viste? Mira, aquí firmé yo, mis colaboradores, y estoy haciéndome responsable legal, que sigue la parte ética, lo de financiamiento, lo de conflictos de interés, y la intervención en caso de estar en animales. Doy mi firma legal, y aquí la parte, la explicación de cada aspecto. En esta misma lógica, mira, este otro artículo lo tengo en... No, el otro. Este. Acá tabla, mira. Coloqué en forma anexa una tabla.
Entonces, los 5 pasos, cuando tú subes artículos, te deja colocar los artículos complementarios, por ejemplo, tabla de datos, que es lo que tú me estás preguntando, tabla de datos, figuras, videos, archivos en formato Excel, PDFs complementarios, etcétera, etcétera, sesión de derechos, otras cosas. Eso va a quedar siempre a criterio del autor, de lo que quiera o cuánto quiera entregarle a la revista para la revisión del trabajo en sí. Y luego, acá está ese resumen, pues, ¿viste? Yo tengo, en este caso, 2 artículos publicados y una revisión. Están archivados. Ese me lo rechazaron, por eso está ahí en archivado. Y esos 2 están publicados. Entonces, todas las revistas tienen un sistema similar. Mira, a ver qué otra revista. Esta otra revista, a ver si me carga. Entró. Mira, por ejemplo, acá tengo esta revisión. Este tiene los 5 pasos, pero forma separada. Desde el envío, que me muestra lo que tú me dices, el artículo principal, y todos los datos anexos que yo envío. En este caso, una sesión de derechos, una lista de cotejo y una planilla de hoja frontal que no recuerdo en este momento qué es lo que era. El periodo de revisión y la comunicación con los autores y con los editores. Por ejemplo, yo aquí hice una pregunta de cómo estaba mi artículo que se demoraba en darme una evaluación positiva o negativa. Y acá el editor me contesta: apreciado autor, le informo que el estatus de su manuscrito, tanto, y yo me comunico con él. Y luego me mandó otra comunicación. Entonces, todas esas cosas mediante el portal de las revistas, uno las va solicitando o tanto como editor, o tú las envías como autor. Por ejemplo, acá el editor me dice que terminaron la primera de 3 observaciones y que mi artículo lo van a publicar en el próximo número. Me dan 5 días hábiles para hacer las correcciones y me mandan el trabajo con las indicaciones. Y yo acá el mismo día, un par de horas después, les devolví el artículo con las correcciones incorporadas para que lo evalúen. Y luego, si me lo publican, acá se va a abrir algo que se llama editorial y producción, donde yo puedo ir viendo el PDF y haciéndole pequeños ajustes. Entonces, en ese aspecto va a siempre depender de la revista donde tú envíes y, como te reitero, lo que tú quieras entregarle a la revista científica. ¿Qué más les puedo mostrar que sea de interés? A ver. Algo así. En edición, mira. Siguiendo esta misma. Cuando tus artículos son aceptados, tú vas a poder ver esto.
PDF en versión de prueba, en prensa. Te mandan el artículo y te dejan leerlo y tú modificarle pequeños aspectos. Todas las revistas te dejan hacer esta instancia. ¿Viste? Yo, por ejemplo, acá me la mandaron el 16 del 8 y el mismo 16 del 8 completé esa etapa. Luego me mandaron ese PDF el 23 del 8 y el mismo 23 del 8 di mi autorización con los cambios listos. Y acá la comunicación con los editores. Lo mismo que te mostré en la otra revista, pero en otro formato. El asunto del trabajo y me coloca primera prueba disponible. Felipe. Felipe es el editor de esta revista. Yo acá veo el formato, ¿viste? Y veo, en este caso, el artículo como está en prensa. Todavía no está publicado. Y en forma adicional me muestra cuántas personas han visto ese mismo artículo que aún no está publicado. Y esto también les va a interesar, que yo les mencioné en la primera clase, no sé si lo recuerdan, que las revistas, a pesar de ser dobles ciegas, muchas te dejan sugerir revisores. En este caso esta te deja. Miren, yo iré con el comentario que yo le hice al editor. Sugiero los siguientes revisores. Y luego coloqué a Eduardo Guzmán y Álvaro Huerta. Y sugerí esos dos revisores para que vean mi trabajo. No sé si la revista los habrá considerado, pero revisaron mi trabajo y lo aceptaron. Y acá, recordando el estatus, ¿ven? La edición partió el 23 del 8 y la última vez que se modificó fue el 23 del 8. Los datos de filiación, etc. Esos son los principales. Acá los envíos que tengo activos, los publicados, en este caso uno en edición y dos en revisión, y en archivos uno publicado y dos rechazados. Ese me lo rechazaron y ese también lo rechazaron. Profesor, ¿habrá un límite de artículos rechazados? Sí, no sé, pues si pasa un límite ya no se permiten más artículos, no se permiten recibir, o no, o da lo mismo Sí, eso. si hay límite. O sea, como que lo Sí. bloquean a uno. Mira, yo te voy a mostrar como última respuesta antes que nos vamos, esta revista. Y en esta revista cometí ese error sin querer. Fíjate. Actual. Las revistas generalmente para publicar aceptan 2 artículos del mismo autor por cada número. Fíjate en esta revista, se llama Universidad de Salud. Ese trabajo es mío, tengo uno. Si me voy al archivo histórico, me voy al número anterior, mayo-junio. Fíjate ese es mío. Por ahí tengo otro. Ese también es mío, aquí me publicaron el máximo. Entonces, yo en esta revista cometí ese error, que mandé muchos trabajos en una época y la saturé. Entonces tengo trabajos desde hace 2 años aproximadamente que recién me están saliendo. Porque por norma la revista solo publica un máximo de 2 trabajos del mismo autor por número. Entonces, todo este año, por lo menos cada número, hay un artículo mío. Mira, ¿viste? Ese número. Ese también es mi artículo mío, una revisión narrativa. Y así te puedes ir más atrás y todos los números de esta revista hasta el año, por lo menos 2021, vas a encontrar por lo menos un trabajo mío. ¿Viste? Si me voy después del año 2020, aquí empecé, aquí cuando me mandé esa embajada no me di cuenta, porque omití leer las normas del editor, que es lo que yo le estoy diciendo que siempre lean. Entonces aquí partí con ese, pues esta fue una revisión sistemática, ¿ven? Ese también era un mío. Y como ven, saturé esta revista con artículos de mi autoría, en 1 número, 2, 3, en 4 números. Y si yo me metiera acá, aún tengo 2 artículos pendientes que no me han publicado. Entonces, como ven, superé el máximo
y pierdo tiempo porque mi artículo me lo tienen como confiscado hasta que salga el siguiente número y aunque esté listo para publicar, no me lo publican. En cuanto a los rechazados, uno no tiene límite de envíos. No obstante, si envían muchos artículos, también el editor tiene acceso a leer quiénes son los autores, entonces también genera un prejuicio. Si tú no sé, pues le mandas 15 artículos, de cajón te los va a rechazar casi todos, a menos que sean muy buenos. Entonces, un consejo es no siempre hacer lo que yo hice en esta revista, que mandé muchos a la misma. Vayan rotando, tengan un abanico de unas 5 o 6 revistas que a ustedes les gusten y van rotando. Mandan un trabajo a una, después una a otra, después vuelven a la misma y así van haciendo un círculo y dejan pasar un tiempo de evaluación entre cada trabajo. Y lo otro que también, dependiendo cuánto ustedes, recordando la primera clase, estén dispuestos a pagar. Por ejemplo, la revista Médica de Chile te cobra como $80, creo, yo no lo recuerdo exactamente, solo por el envío del trabajo, independientemente si te lo rechazan o aceptan. Entonces, yo, por ejemplo, creo que he enviado una sola vez un artículo a esa revista. ¿Por qué? No estoy dispuesto a pagar $80 si es que mi artículo me lo van a rechazar. Prefiero pagar esos 80 o más dólares si es que el artículo lo acepta. Entonces ahí volviendo a las primeras clases, ustedes ven a dónde lo envían y dependiendo de sus objetivos e intereses. Y no sé si tienen alguna última pregunta para finalizar. No hay preguntas en el chat, profesor. Me parece que salió una vez. ¿O no? Bueno, entonces recapitulando toda la clase de hoy, para artículos originales siempre guíense por el formato IMRD, Introducción, Metodología, Desarrollo y Discusión. Para las revisiones sistemáticas guíense por la guía Prisma siempre. Y en cuanto al trabajo grupal, fíjense, a los que ya les mandé comentarios, la principal debilidad que tuvieron es la metodología. Porque como les mencioné, en la metodología, por definición, siempre me tienen que detallar lo más que puedan su estudio para que éste sea replicable. Entonces, acá siempre me van a tener que, independientemente del diseño, colocar los instrumentos, el procedimiento en sí, los protocolos, etc. En cuanto a la última pregunta, sí, no hay problema. La próxima semana podemos ver los trabajos del trabajo individual. Si mal no recuerdo, es una carta editor. Y la última clase consiste en carta editor y ensayos, que es mi parte fuerte. Así que ahí podemos hacer una clase bien entretenida. Muchas gracias, Héctor, por la gentileza de haber mostrado toda la experiencia que tienes. Y tal como dice, ya nos queda la última clase la próxima semana. Y ahí a sacarle partido al profesor, porque tal como él dice, tiene una tremenda experiencia tal como lo dijo en la primera clase, esa puede ser una muy buena salida para cuando se les pide publicaciones y mientras tanto no tengan productos de una investigación, tal como decía Héctor, las cartas del editor pueden ser una muy buena salida. Así que muchas gracias, Héctor, una vez más por tu excelente clase y compartir tu experiencia. Gracias.